Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre, y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. San Marcos 12, 41 al 44. Critican que se promueva el endeudamiento de los asalariados con supuestas ofertas. Cuestionan académicos el Buen Fin. Beneficia solo a empresas participantes. La mayoría de las oportunidades no reducen precios, solo facilitan pagos a plazos sin intereses. Juan Carlos Miranda, periódico La Jornada, viernes 9 de noviembre del 2012, página 25. Más que un programa para beneficiar a los trabajadores, el Buen Fin es una campaña publicitaria para incrementar las ventas de las empresas participantes a costa del endeudamiento de los asalariados, coincidieron académicos. De acuerdo con un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario, CAM, de la UNAM, 75% de las supuestas ofertas no corresponden a descuentos en el precio, sino a facilidades de pago a meses sin intereses. David Lozano, investigador del centro, indicó en entrevista que el 15% restante de las ofertas son descuentos de entre 5 y 12% sobre el valor de los productos, según los anuncios que hasta ahora han hecho los consorcios que participan en la segunda edición de la iniciativa. David Lozano recordó que en los pasados 30 años el salario de los trabajadores mexicanos tuvo una pérdida de 80% de su poder adquisitivo. El historiador nacido en el año 37 de nuestra era, Flavio Josefo, quien también era judío fariseo, dijo alguna vez: los fariseos se valoraban altamente por su habilidad extraordinaria en lo referente a la ley de sus antepasados, y hacían creer a la gente que ellos, los fariseos, eran especialmente apreciados por Dios, y que engatusaban a ciertas mujeres en sus maquinaciones y conjuras. El principal objetivo de la mayoría de los fariseos y maestros de la ley se había convertido en llevar una vida cómoda, llena de lujos y de honores. A ellos les gustaba mucho lucir arrogantemente sus ostentosas vestiduras, y con ellas lograban intimidar a la población. Ellos tenían un gran conocimiento de las leyes de Moisés, y aprovechando ese conocimiento, aparentaban estar más cerca de Dios. Les gustaba abusar de la ignorancia de la gente, tomaban ventaja por la condición machista de la cultura, usaban a la religión como aliada de sus planes, pero principalmente se valían de la fe de aquellos que vivían con grandes carencias y necesidades básicas de supervivencia. Lo único que mantenía a la población en pie era la fe que tenían en Dios. Y una de las personas más vulnerables y que caía víctima de los planes de los maestros de la ley eran las viudas, ya que ellas, al verse en esa realidad y quedando totalmente solas, sin un esposo que las mantuviera y las protegiera, su único destino era morir de hambre en las calles esperando a que alguien tuviera algo de compasión. Es por eso que los pocos recursos económicos que tenían lo daban a los maestros de la ley, prolongándoles su comodidad y ese estilo de vida al que estaban muy acostumbrados, pues ellas esperaban por fe que al dar todos sus recursos a los maestros de la ley estaban haciendo una ofrenda a Dios. Por esa razón, Jesús se atrevió a hacer acusaciones fuertes contra los fariseos y maestros de la ley, pues sus injusticias eran muy obvias y bastante crueles. La realidad actual no dista mucho de aquellos tiempos en que Jesús señalaba a quienes conspiraban contra los más vulnerables. Tan solo debemos poner atención a los anuncios publicitarios en los medios de comunicación. Nuestro entorno nos impone el consumismo,
comprar bienes indiscriminadamente, aunque estos bienes en realidad no sean necesarios para nuestra vida. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y les señaló la injusticia de los maestros de la ley, el propósito de Jesús no era despertarles odio contra ellos, sino que estuvieran atentos para que no cayeran en sus trampas y pudieran defenderse de las injusticias que los maestros de la ley y fariseos cometían continuamente. Ahora bien, dejando un momento a los maestros de la ley, veamos lo que sucedía con la viuda, que con amor y fe se acercó al cofre de las ofrendas para depositar las únicas moneditas que tenía para vivir. En aquella época, sabemos que tanto en lo civil como en lo religioso, existían muchas personas a las que se les restaba valor como seres humanos. Entre los principales se encontraban las mujeres, los niños, los ancianos y las personas discapacitadas. Ellos eran muy discriminados en aquella época, pero había algo en lo que sí eran considerados. Fariseos y maestros de la ley se perfeccionaban en la aplicación de las leyes a este sector de la población, pues enseñaban que ellos y ellas vivían en pecado, ya fuera por enfermedad, incapacidad física o simplemente por lo que les acontecía en sus vidas. De esa manera, les era más fácil a las autoridades religiosas imponer las leyes como una carga de penitencia. La ley civil también dejaba desprotegidos a muchos, pero las viudas eran de las personas más indefensas, ya que ellas no podían tener propiedades ni pertenencias. Todo era únicamente del esposo, y si él llegaba a morir, sus propiedades pasaban a ser de sus hijos varones o de sus familiares, pero nunca para su viuda. El destino más común de las viudas era una muerte solitaria en las calles o la prostitución. Así que la única esperanza para ellas se encontraba en la compasión de su prójimo. La viuda de la que habla Jesús en este pasaje del Evangelio era una mujer que no le importaba lo que los maestros de la ley, los fariseos o los ricos hicieran. Ella tenía su objetivo bien claro. Ella creía. Ella iba hacia el único lugar en donde se fortalecería su fe, se llenaría de esperanza, obtendría paz interior, amor, consuelo, fortaleza, y la única forma de obtenerlo era dando todo lo que tenía. Dando sus únicas monedas, simbolizaba que estaba dispuesta a arriesgar todo por cambiar su realidad. Con esa actitud que estaba tomando, demostraba su valentía, pero lo más importante, estaba obteniendo la conexión con Dios. Estaba retando a su realidad, estaba decidida a no dejarse vencer por su situación, estaba dispuesta a despojarse de sí misma para recibir el favor de Dios. No le importó quién la viera, no le importó si la estaban engañando en el templo, no le importó las injusticias, porque a pesar de todo, estaba fuera de su alcance defenderse de ellas por su condición de viuda. Ella solo deseaba dar con el corazón, y así lo hizo. Jesús enseñó a sus discípulos estos dos ejemplos, la astucia de los maestros de la ley y la fe de la viuda pobre, dos caminos con dos destinos diferentes. Por un lado, el camino de la arrogancia, que busca mantener un estilo de vida egoísta, y por otro lado la humildad que busca la esperanza de una mejor realidad. Hoy en día vivimos en un mundo que nos ofrece dos caminos. Uno es el camino de las apariencias y el otro es el camino de sentir y vivir la verdad de nuestro ser. Uno nos puede llevar a una aparente prosperidad que dura poco tiempo y otro nos puede llevar a la plenitud de la existencia. Este camino es eterno. Estamos en una época en donde debemos estar cada día más atentos de lo que está sucediendo en nuestro entorno, pero también de lo que sucede en nuestro interior. Constantemente debemos preguntarnos, ¿qué es lo que deseo para mi vida? ¿Qué es lo que mi ser interior me pide insistentemente? Dios solo quiere tu bienestar
y el bienestar de todos. Dios no nos cataloga como ricos o pobres, sabios o ignorantes, no. Él únicamente ve a hijos e hijas, y no se le puede mentir o engañar con nuestras apariencias. Aquella viuda a la que señaló Jesús nos ha dejado una gran enseñanza: la valentía, la fe, el coraje por aferrarse a la vida y a Dios. Eso fue lo que la llevó a ser diferente, a ser grande, libre y conseguir lo que Dios tenía para ella. Seguramente Jesús pudo ver a esa mujer muchas cosas positivas, porque Dios únicamente puede ver el corazón de la persona y no su apariencia. Ahora, solo tú puedes descubrir en ti mismo todo el potencial que llevas como parte de ti, el cual es y será la esencia de lo que te lleva a ser diferente, ser grande y conseguir lo que Dios ha planeado para ti. No olvides que tienes dos caminos y uno por elegir. Amén.